Vamos a dedicar este adiestrador al estudio de la creación y uso de capas con Dreamweaver MX. Las capas nos dan la opción de crear áreas rectangulares que flotan sobre la otra información de la página. Podemos llenar estos bloques con diferentes tipos de contenidos y posicionarlos de forma precisa en la ventana del navegador. Como las capas existen independientemente unas de otras, también podemos crear más de una capa en una página y superponer unas a otras. Las capas en Dreamweaver MX son un tipo de hojas de estilo, es decir, se construyen usando las capacidades de posicionamiento ofrecidos por las hojas de estilo. Cuando creamos una capa, Dreamweaver MX escribe el código de la hoja de estilo detrás de la escena, donde especifica las propiedades del posicionamiento, así como las dimensiones de la capa. Como veremos, todo esto podemos cambiarlo también de forma interactiva. También, como siempre, podemos cambiar sus valores, como aquí vemos en el inspector de propiedades. Las capas solo funcionan en las versiones recientes de los navegadores, a partir del 4.0, por lo cual se puede decir que en la actualidad no es ningún tipo de problema para usarlo en nuestras aplicaciones. Vamos a ver cómo insertar una capa. En la barra de insertar pulsamos sobre dibujar capa y dibujamos en la pantalla una capa que luego podemos redimensionar. Vemos como aquí nos aparece un icono que es con el que seleccionamos esa capa y que la representa. Seleccionada, como vemos, podemos redimensionarla o pulsando aquí podemos modificarla en su posición, llevarla a otros sitios de nuestra página. La capa está insertada dentro de la página, pero no forma parte del contenido regular de esa página y se sitúa siempre por encima de ese contenido. Para insertar contenido en una capa lo hacemos como con cualquier otro contenido. Pulsamos dentro de la capa y ahora aquí podemos incluir imágenes, texto, tablas, etc. Vamos, por ejemplo, a incluir una imagen, como estaba antes. Está guardando en este caso. Vamos a guardar. Aquí la tenemos. Y ahora, si quisiéramos, podemos poner aquí un texto que, como cualquier otro texto, podemos formatear de la forma que queramos. Le podemos dar un color, un tipo de fuente, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se incorpora contenido dentro de una capa. También podemos anidar capas dentro de otras capas. Para ello, en primer lugar, tenemos que comprobar que en preferencias, en capas, tengamos marcado donde pone anidar al crear en una capa. Lo marcamos, si no, no podríamos hacerlo. Pulsamos sobre aceptar y ahora si creamos una capa nueva, ahí la tenemos. Si queremos crear otra dentro de ella, ahí lo tenemos. En cualquier momento podemos modificar las dimensiones y la localización de una capa. Para ello la podemos seleccionar. Aquí tenemos los iconos de cada una de las dos capas que tenemos en este momento. Esta es la tercera, es una anidada, por lo tanto aparece dentro de esta capa. Seleccionamos esta capa y podemos cambiar todas sus características. Podemos variar su tamaño bien manualmente, arrastrando, o podemos hacerlo en el inspector de propiedades, modificando ancho y alto. Como vemos, por defecto aparecen píxeles px, pero podríamos poner centímetros cm y vemos como el tamaño cambia a centímetros. Vamos a hacerlo aquí también, centímetros. Vemos cómo cambia el tamaño. Así que hay que escribir para píxeles px, para centímetros cm, vamos a volver a px en los dos casos, y para pulgadas
teníamos que poner IN de inch. También podemos cambiar la posición de la capa pulsando en el cuadrado de la parte superior y moviéndola al sitio que queremos. Podemos observar cómo a medida que la movemos cambian sus valores aquí en izquierda y superior. El valor que aparece ahí, como vemos de momento también en píxeles, está siempre referido a la esquina superior izquierda de la ventana del navegador. Así la podemos mover manualmente, localizando donde queremos, o de nuevo también aquí podemos modificar la posición. Ponemos por ejemplo 200 y 200 y se colocará 200 y 200 píxeles izquierda y superior con respecto al borde superior izquierdo. De nuevo también podríamos hacerlo en vez de píxeles en centímetros, poniendo aquí cm y aquí el mismo 20 cm, por ejemplo. En este caso, como vemos, se nos sitúa mucho más abajo. Simplemente lo decidimos en su momento. Vamos a poner 200 píxeles y 200 píxeles. Y de este modo podemos situarlo justo en un lugar que queramos que aparezca dentro de la página en cualquier momento. Cuando queremos colocar las capas con mucha precisión es mejor utilizar el sistema de cuadrículas. Para ello vamos a ver cuadrículas, mostrar cuadrícula, y después para poder localizar con respecto a las cuadrículas de forma clara nuestras capas, damos también en ver cuadrículas, ajustar a cuadrículas. Así podemos organizarlo y nos aparezca justo con respecto a las cuadrículas, que también podemos configurar y cambiarles el tamaño, etcétera, según lo que quisiéramos conseguir en cada momento. Podríamos cambiar las propiedades de varias capas a la vez. Para eso primero tenemos que tenerlas seleccionadas, manteniendo presionada la tecla mayúscula y seleccionándolas. Como vemos aquí tenemos las dos capas seleccionadas. Y ahora en el inspector de propiedades podríamos incluir propiedades comunes para las capas. Por ejemplo, el tamaño. Imaginemos que le queremos dar un tamaño de 300 píxeles a las dos capas. Lo ponemos en ancho, vemos cómo cambia en ancho en las dos, y lo ponemos en alto. Con lo que cambia también. Las dos tendrían ahora 300 por 300 píxeles. Debemos de tener en cuenta el tamaño que le damos a las capas, porque a diferencia de lo que pasa con las tablas, si tiene un tamaño superior al que se va a ver en el navegador, la capa puede quedar fuera de la vista en ese navegador. Es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo si creemos que las páginas van a ser vistas por monitores pequeños. En algunos casos nos puede interesar que las capas aparezcan como invisibles. Eso lo podemos determinar aquí con la capa seleccionada, como tenemos ahora, y donde pone visibilidad, como vemos está por defecto. Podemos elegir que aparezca visible, que aparezca oculta, o en este caso inedit, que sería que aparezca como la capa que la contiene. En este caso no ocurre, pero sí sería, en este caso, el otro donde tenemos una capa que contiene otra capa. En este caso podemos determinar para esta que apareciera con el mismo aspecto que la capa que la contiene. Podemos definir también para una capa un color de fondo o una imagen que aparezca como fondo. Vamos a verlo en un archivo nuevo. Dibujamos una capa y dentro de ella dibujamos otra capa anidada, como vimos antes. Ahora seleccionamos la primera capa y como vemos aquí color de fondo, vamos a ponerle por ejemplo negro. Aquí vemos cómo aparece para todos. Si seleccionamos la otra capa, aquí la tenemos ahora, y le ponemos otro color de fondo, blanco por ejemplo, vemos el efecto que conseguimos con estas dos capas, un fondo negro y aquí blanco. En vez de que apareciera este fondo blanco, o en cualquiera de las dos también, como ya seleccionada, pulsando sobre la carpeta podemos elegir una imagen que nos aparecerá como fondo, cualquiera, por ejemplo esta, aquí no la tenemos guardada, de momento esto da igual, la vemos aquí, y aquí ya tenemos la imagen, este fondo de la primera capa negro y este otro fondo con una imagen sobre ella. Vamos a ver ahora en un ejemplo nuevo cómo podemos distribuir las capas y cómo modificarlas. Como dijimos antes, en una página podemos crear la cantidad de capas que queramos y situarlas donde queramos, incluso superpuestas unas sobre otras,
el modo que queramos también. Esto nos puede permitir a veces crear efectos muy interesantes en nuestras páginas. Vamos a dar a cada una un color de fondo para ver de qué forma podemos modificar la superposición de capas para que quede como nosotros queramos. Vamos a dar a esta, por ejemplo, el color gris. Y vamos a ver ahora cómo podemos modificar la posición de cada una de las capas tal como va a aparecer en nuestra página. Para poder decidir la distribución de las capas, pulsamos sobre Ventana, Otros, Capas, aquí lo vemos, y nos aparece aquí el panel de capas, donde, como vemos, podemos elegir cada una de ellas y podemos elegir también su posición. Aquí, como vemos, tenemos Layer 1, sería la primera capa. Si pulsamos sobre ella y la arrastramos, la podemos colocar en la parte superior. Ahí la tenemos. Si la pulsamos y arrastramos para abajo, vemos cómo pasa a la parte de atrás. Podemos así decidir, en cada momento, esta es la que está ahora arriba de todo, podemos ponerla aquí y vemos cómo pasa atrás. Así podemos definir la posición en la parte de cada una de nuestras capas. También podríamos definirlo aquí en índice Z, como vemos aparece un número para cada uno. Podemos cambiar 1, 2, 4 en este caso. Esta, como está con el 4, vamos a ponerle el 1 y ahora aparece en otra posición respecto a antes. Así podemos decidir cómo queremos que aparezcan las capas, que comentábamos antes es una forma muy impactante de crear a veces presentaciones en nuestras páginas web.